Nadie podría haberlo previsto. No hubo ninguna advertencia, ninguna predicción, y ninguna sirena alarmante que indicara lo que se avecinaba. El cielo no ofrecía ninguna pista, y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo quedó alterado para siempre. Lo que comenzó como una mañana normal en Dallas, gente dirigiéndose al trabajo, niños caminando a la escuela, el cielo simplemente con un tono gris apagado que insinuaba un típico día lluvioso, rápidamente se convirtió en una espiral inimaginable. Y entonces, en ese fatídico momento, ocurrió algo que nadie podría haber predicho. Un sonido, no un trueno, sino algo más antiguo, algo primitivo, atravesó los cielos. Un estruendo profundo y resonante, como si el tejido mismo del cielo gritara de angustia. Las nubes se retorcieron en un vórtice en espiral, y de su interior surgió una visión que atormentaría las mentes de quienes la presenciaran para siempre. Un monstruoso tornado, no solo de viento, sino de fuego y sombras, giró como una puerta de entrada a otro reino, un abismo que amenazaba con tragarse todo a su paso. A medida que se desarrolló el aterrador evento, los canales de noticias de todo el país se vieron sumidos en el caos. Un desastre sin precedentes había azotado al sur de Estados Unidos. ¿Fue esto un fenómeno climático extraño o fue algo más sobrenatural en juego? Los titulares pedían a gritos respuestas, pero ninguno podía resumir realmente el horror que había descendido sobre las ciudades. Dallas, Houston, Atlanta y Phoenix, ciudades que alguna vez fueron familiares, quedaron sumergidas no por nubes oscuras, sino por algo mucho peor. Una sombra viva que engullía las calles, tragándose todo a su paso. Y luego vino el color, no el gris de una tormenta, ni el azul del cielo, sino un tono rojo sangre intenso que tiñó el mundo de abajo. La gente se quedó congelada en seco. Los trabajadores dejaron caer sus herramientas, y las risas de los niños fueron silenciadas. Todos los ojos se volvieron hacia el cielo que palpitaba como si estuviera vivo. Entonces, una quietud opresiva se apoderó de todo. Pero este no fue un silencio pacífico, era un silencio sofocante y aplastante que parecía pesar sobre el alma misma. Y en medio de esta extraña calma, surgió un sonido diferente a todo lo que nadie había escuchado antes. Un lamento cósmico, un lamento antiguo y lúgubre que duró exactamente 3 minutos, pero que pareció una eternidad. No era el viento, ni una máquina. Era algo que resonaba profundamente en nuestro interior, un sonido que llegaba más allá del mundo físico y tocaba la esencia misma del ser. Este espeluznante lamento pareció agitar algo en lo más profundo de la tierra misma. El agua que antes estaba aún en los árboles se transformó en imponentes paredes líquidas. Estos muros surgieron hacia arriba, desafiando la lógica y la geografía, donde antes no había ningún río. En Houston, un océano apareció de la nada, inundando la ciudad en apenas unas horas. La destrucción fue rápida y despiadada. Barrios enteros fueron tragados, y las casas flotaban como frágiles hojas de papel. La gente gritaba desde los tejados, pero no llegaba ayuda. Las autoridades estaban perdidas. Ningún sistema meteorológico había detectado irregularidades. Ninguna tecnología había predicho el colapso. Era como si la propia naturaleza se hubiera revelado, despojándose de las reglas que la regían. Y luego, una segunda señal. El cielo, todavía pintado en tonos carmesí, empezó a brillar. Pero este no era el cálido y familiar resplandor del sol. No eran luces. Luces inteligentes y decididas que danzaban sobre las nubes en tonos turquesa, dorado y púrpura, pulsando en un ritmo que parecía tener significado. Se movían como si fueran sensibles, vivas. Ningún radar pudo detectar su origen, ningún telescopio pudo identificarlos. Los astrónomos y científicos quedaron estupefactos, y sus intentos de comprender fueron inútiles. No es físico, declaró un científico en la televisión nacional, con la voz temblorosa por el peso de lo desconocido. Es intencional. Y en ese momento, las preguntas comenzaron a surgir, no en los periódicos ni en las revistas científicas, sino en los corazones de personas de todo el país. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué fuerzas estaban en juego y qué mensaje intentaban transmitir? Si sentiste la misma inquietud,
Si escuchaste el grito del cielo, si tú también buscabas respuestas, se hizo el llamado. No miramos hacia otro lado. Nos enfrentamos al abismo y lo llamamos verdad. Mientras el país seguía lidiando con el impacto de las inundaciones, otro golpe golpeó profundamente el corazón de Estados Unidos. En Washington, D.C., un helicóptero presidencial se estrelló y murieron las 67 personas que iban a bordo. El presidente Trump confirmó la devastadora noticia. No hay supervivientes, no hay causa aparente, no se ha identificado ningún fallo. El avión simplemente se estrelló como una piedra que cae del cielo. Y entonces, el patrón empezó a desarrollarse. Apenas unos días después, un avión médico se estrelló en Filadelfia, cobrando la vida de todos a bordo, incluidos un niño y su madre. Al día siguiente, un avión comercial desapareció sobre Alaska, sin dejar rastro, sin señal, dejando solo silencio. El cielo, que alguna vez fue un refugio familiar, se había convertido en un campo de batalla. Y así, como los cielos rugieron, también lo hizo la tierra. California, conocida por sus incendios forestales, pronto ardió. No con llamas ordinarias, sino con infiernos que desafiaban la razón. Los fuegos saltaron más alto, formando torres de llamas en espiral, y hubo informes de fenómenos extraños y sobrenaturales, bolas de fuego azul flotando en los árboles, llamas retorciéndose, desafiando el viento. Algunos bomberos empezaron a abandonar sus puestos. Algo anda mal con este incendio, dijo uno. Nos observa. Mientras tanto, la costa este se congeló. Florida, Georgia y Alabama estaban cubiertas por tormentas de nieve que parecían surgir de la nada. Las carreteras desaparecieron bajo el hielo, y las redes eléctricas colapsaron. Pero no era solo el frío lo que aterrorizaba a la gente, eran los sonidos. Un gemido metálico, un estruendo profundo bajo la tierra, como si el planeta mismo estuviera temblando. Y entonces, en medio de la nieve, empezaron a aparecer siluetas oscuras. Figuras oscuras que se movían por el paisaje helado y desaparecían cada vez que alguien intentaba acercarse. La tierra misma estaba bajo asedio, pero no por mano humana. No, algo más antiguo, algo que utilizaba los mismos elementos para comunicarse, estaba en juego, pero nadie parecía estar escuchando. Y entonces, como si todo esto fuera poco, los propios cielos se abrieron. En Oklahoma, una noche fría y silenciosa, apareció una luz en el cielo. No era un satélite ni un avión. Era algo mucho más enigmático. Y entonces, todos los que estaban despiertos lo oyeron. Un sonido como una lágrima en la realidad misma. Una trompeta, no hecha de metal, sino algo mucho más espiritual que resonaba en el aire. Era un lamento de otra dimensión, una vibración que atravesaba las paredes y llegaba a lo más profundo del alma. Incluso los perros aullaron en respuesta, y los árboles dejaron de balancearse. El tiempo mismo pareció detenerse. Mary Thompson, una residente local, describió el momento. Era como si el cielo llorara, pero no de tristeza. Parecía que intentaba advertirnos desesperadamente. Y entonces sucedió lo imposible. En el cielo sobre Oklahoma apareció una figura, un ser celestial y radiante. Era Jesucristo, no como una estatua, no como una mera visión, sino allí, en toda su gloria, rodeado de luz. Para muchos, esto fue una revelación que no se podía negar. Robert Hastings, un anciano, lloró mientras contaba lo que había visto. Pensé que era demasiado mayor para presenciar milagros, pero lo vi. Lo vi a él. Las redes sociales se estallaron cuando vídeos, fotografías y grabaciones inundaron Internet. El gobierno se apresuró a controlar el flujo de información, y los principales medios de comunicación guardaron silencio. Pero ya era demasiado tarde. Cientos de miles de personas lo habían presenciado, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Al día siguiente, comenzaron a extenderse extrañas perturbaciones atmosféricas. Una neblina espesa y antinatural descendió sobre ciudades enteras, reduciendo la visibilidad en segundos. Llevaba un olor metálico, y con él se oía el mismo espeluznante sonido de trompeta. Junto a la neblina, drones oscuros y triangulares, silenciosos y siniestros, sobrevolaban centros urbanos,
emplazamientos militares y escuelas. Fueron filmados, capturados, pero nadie se atribuyó el mérito. Ningún gobierno reconoció su existencia. Simplemente observaron, y el mundo no tuvo respuestas. Luego vinieron los símbolos. Primero, comenzaron a formarse extraños patrones geométricos en los radares meteorológicos, que aparecían como mensajes crípticos. Luego, estos símbolos aparecieron en los campos, grabados en el suelo de maneras que ningún ser humano podría replicar. Finalmente, después de que una inexplicable marea roja llegara a la costa de Myrtle Beach, la arena misma quedó marcada con extraños símbolos. Símbolos que nadie podía entender, pero que eran innegablemente reales. Los científicos especularon sobre las algas, pero nadie pudo explicar el significado más profundo detrás de estos eventos. El mundo había cambiado irrevocablemente, y ya no había vuelta atrás. Los habitantes de la Tierra, sin embargo, no se dejaron engañar por la aparición de las algas. Lo reconocieron por lo que realmente era: sangre. No fue solo un hecho natural, fue un juicio, una señal, una advertencia divina. El presentimiento estalló cuando los conflictos en el Medio Oriente tomaron forma: Israel, Gaza, Irán. Las tensiones aumentaron y la situación se salió de control. Los misiles surcaban el cielo como flechas del apocalipsis. Sus rayos cortaban la atmósfera mientras los gritos de los niños resonaban bajo los escombros de las ciudades devastadas. El mundo observó en un silencio colectivo y sin aliento, incapaz de apartar la mirada del caos que se desarrollaba. Luego, en medio del conflicto cada vez más profundo, surgió una nueva visión sobre Jerusalén. Durante un eclipse solar parcial que coincidió con una fiesta sagrada, apareció en el cielo una cruz de luz. El fenómeno duró solo unos minutos, pero su impacto fue profundo. Muchos cayeron de rodillas, abrumados por la emoción, mientras que otros huyeron atemorizados, convencidos de que el velo entre el cielo y la tierra se había rasgado. La visión dejó una marca indeleble en los testigos, un recordatorio de los poderes superiores en juego. Los científicos rápidamente lo descartaron y ofrecieron explicaciones sobre fenómenos ópticos o reflejos atmosféricos. Sin embargo, nadie podía explicar la extraña sincronicidad: el eclipse, la fiesta profética y la cruz de luz. Poco después, una serie de terremotos sacudieron la región, intensificando aún más la sensación de urgencia. La profecía se estaba desarrollando ante los ojos del mundo, pero aún así muchos permanecían espiritualmente dormidos. En medio de esta agitación, resurgió un nombre: Trump. Tras un trágico desastre aéreo, surgieron rumores sobre su suerte. ¿Estaba realmente muerto o había desaparecido, esperando un momento de revelación? Las teorías se extendieron como la pólvora, y algunos afirmaron que su muerte había sido un sacrificio, un ritual parte de un gran plan divino, una profecía en movimiento. Mientras tanto, Estados Unidos se enfrentaba a una ola de desastres sin precedentes. Las ciudades quedaron sumergidas. Los incendios forestales devastaron los bosques. Las tormentas de nieve fuera de temporada cubrieron las regiones y los cielos se pintaron de siniestros tonos rojos. Los animales también parecían sentir la crisis inminente. Los pájaros daban vueltas en círculos interminablemente. Las ballenas llegaban a las costas en mortandades masivas, y manadas de criaturas se congelaron en el aire, como si estuvieran en sintonía con algo más allá de la comprensión humana. Luego vino otra señal, esta vez en Alaska. Las cámaras de seguridad de un centro de investigación captaron una enorme luz que cruzaba el cielo. No fue un meteorito, no fue tecnología hecha por humanos. Era algo vivo, inteligente, algo que cambió de rumbo y se desvaneció con un estrépito ensordecedor. El resultado: fallos en los sistemas satelitales que perdieron sus órbitas y comunicaciones militares interrumpidas durante horas. Sin embargo, la explicación oficial: silencio, nada más que un vacío inquietante e inexplicable. En medio de este silencio, pastores y líderes espirituales de todo el mundo comenzaron a hablar. Compartieron visiones vívidas y mensajes oníricos que advertían sobre el fuego, la destrucción y una voz que decía: prepárense, el tiempo se acabó. Sarah Del Roy, una pastora de Houston,
Fue una de las primeras en proclamar abiertamente: no nos enfrentamos a desastres naturales. Nos enfrentamos al comienzo del juicio. El cielo está llorando. Dios está hablando. Pero, ¿quién estaba escuchando? El pueblo permaneció dividido. Algunos se burlaron. Otros empezaron a despertar, pero la mayoría permaneció indiferente, atrapada en su apatía mientras el tiempo seguía avanzando. La luna de sangre estaba destinada a salir de nuevo. Los profetas hablaron de ello, y se decía que esta luna de sangre nueva era la más intensa en décadas. Coincidiría con otro evento bíblico, la fiesta de las trompetas. ¿Fue una mera coincidencia o fue una profunda alineación profética? Mary Thompson, la mujer de Oklahoma que escuchó el llamado, primero experimentó otro sueño inquietante. En él, vio las aguas dividirse como el Mar Rojo, pero al otro lado no había tierra firme. En cambio, había un vasto mar de fuego y una multitud se encontraba en el umbral, sin saber si cruzar o regresar. Se despertó presa del pánico y gritó: «Se acabó el tiempo, elige ahora». Y tal vez, solo tal vez, ese fuera el mensaje que todos necesitábamos escuchar. No había más tiempo para retrasar las decisiones. Ya no podíamos permitirnos el lujo de una fatiga espiritual. Todo a nuestro alrededor, el cielo, la tierra, las criaturas del mundo, hacían señales y gritaban para llamar nuestra atención. Estábamos al borde de una revelación global, tambaleándonos al borde de un punto sin retorno. La tercera trompeta había sonado, no en los cielos, sino en las mentes de los que estaban espiritualmente despiertos. Estas fueron las personas que pudieron escuchar el patrón inconfundible, la conexión innegable entre los desastres, las señales celestes, los fenómenos inexplicables y las misteriosas desapariciones. Todo parecía apuntar a un gran diseño cósmico, un plan que se desarrollaba de una manera que nadie había previsto. En este marco, una figura sombría comenzó a surgir. Aunque no tenía nombre ni rostro, ya se sentía su presencia. Se movía silenciosamente, influyendo en los acontecimientos, distorsionando sutilmente el mundo que lo rodeaba. La Biblia se refiere al como el hijo de perdición. Otros lo reconocen como el anticristo. En el escenario mundial, los acontecimientos comenzaron a converger, avanzando constantemente hacia él. Se aprobaron silenciosamente leyes que restringían las libertades religiosas. Se eliminaron los símbolos cristianos de las escuelas, y las plataformas de redes sociales comenzaron a censurar el contenido con mensajes bíblicos. Todo esto, afirmaron, fue en nombre de la tolerancia, pero en realidad, lo que se toleraba eran mentiras y lo que se silenciaba era la verdad. Al mismo tiempo, una nueva figura pública saltó a la fama. Era joven, carismático, un pacificador, un millonario tecnológico. Sus palabras fueron magnéticas, y sus discursos unieron incluso a las facciones más divididas. Predicó la unidad, la ciencia y la paz, pero rechazó cualquier forma de absoluto moral. Durante una transmisión en vivo en una cumbre global sobre el futuro de la humanidad, declaró audazmente: «El problema del mundo es la religión dogmática. El futuro necesita un nuevo paradigma, un nuevo hombre, una nueva fe, un nuevo orden». Millones de personas aplaudieron. Pocos se detuvieron a discernir las verdaderas implicaciones de sus palabras. Entonces, otra señal más. Durante una transmisión en vivo desde las Naciones Unidas, una aurora boreal apareció inexplicablemente sobre el edificio de Nueva York, un evento que nunca debería haber ocurrido. La pantalla era fascinante, luces verdes, doradas y violetas arremolinándose arriba. Pero en el corazón de la aurora, se formó algo, un ojo en llamas. Apareció durante menos de 5 segundos, pero fue suficiente para dejar una huella duradera en quienes lo vieron. La imagen se difundió rápidamente por Internet y fue capturada por docenas de teléfonos. Pero momentos después, todas las imágenes desaparecieron. La explicación oficial: un error de transmisión. Sin embargo, quienes lo habían presenciado nunca podrían olvidar lo que habían visto. Esa misma noche, Japón fue azotado por el terremoto más mortífero en 50 años, dejando más de 300 muertos. Mientras tanto, un antiguo lago sagrado inexplicablemente se volvió rojo sangre,
y una inscripción indescifrable apareció en sus orillas. Quienes lo vieron sintieron una abrumadora sensación de urgencia espiritual. Algo andaba terriblemente mal. El mundo se estaba desmoronando, no solo geográficamente, sino también moralmente. El caos ya no era la excepción. Se había convertido en la nueva norma. Estallaron guerras civiles. Las familias se volvieron unas contra otras. El miedo se apoderó de las ciudades, pero pocos parecieron comprender la verdadera naturaleza de la crisis. La determinación de Sarah Del Roy no hizo más que profundizarse. A pesar de que su iglesia fue objeto de actos de vandalismo 2 veces, ella continuó predicando. Lo que enfrentamos no es político, es espiritual, declaró con voz firme. Esta es una guerra por las almas. El reino de las tinieblas se está revelando y aún muchos permanecen dormidos. Arriba, las señales continuaron intensificándose. Docenas de bolas de luz aparecieron sobre el mar Mediterráneo, moviéndose en intrincadas formaciones como si se comunicaran en un lenguaje visual. Los satélites intentaron captar el fenómeno, pero fracasaron. Los militares lo observaron, pero optaron por negarlo. Los profetas, sin embargo, entendieron el mensaje. Eran centinelas enviados para vigilar el mundo durante su hora más oscura. Una vez más, el nombre de Donald Trump surgió en la conversación, pero esta vez iba acompañado de una teoría nueva e inquietante, que no estaba muerto, como muchos habían supuesto, sino que se había retirado a la oscuridad, esperando el momento preciso para reaparecer. Un momento en el que el mundo se encontraría desesperado por necesitar un liderazgo fuerte, alguien capaz de recuperar el control. Muchos empezaron a creer en la posibilidad de su regreso, pero ya no sería como antes. Algo sería diferente, como si hubiera cambiado, transformado en algo distinto al hombre que una vez conocieron. Los más audaces especulaban, volverá, pero no como libertador, sino como juez. Y como para afirmar estos pensamientos, el cielo pareció responder. Apareció una luna de sangre, más oscura e intensa que cualquiera que se hubiera visto antes. Este fenómeno celeste estuvo acompañado de un eclipse solar parcial, y una poderosa tormenta geomagnética interrumpió las comunicaciones en 14 países. Las escrituras lo habían predicho. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del día del Señor grande y terrible. Joel 2:31. Sin embargo, a pesar de estos siniestros signos, la mayor parte del mundo permaneció ajeno. En el vasto desierto de Nevada, una comunidad entera desapareció sin dejar rastro. Unas 430 personas desaparecieron en plena noche, dejando atrás su comida en la mesa, sus coches en el garaje y sus teléfonos enchufados a los cargadores. No había pistas ni huellas, ni sonidos ni testigos, solo un ruido extraño captado por una cámara de seguridad. Era el mismo sonido de trompeta, el mismo gemido espeluznante, un eco de muerte inminente. Mientras tanto, en los bosques de Oregón, los árboles comenzaron a caer misteriosamente, como si una fuerza invisible los derribara con inmenso poder. Las cámaras térmicas detectaron un intenso calor que se elevaba desde la superficie terrestre, pero los geólogos no pudieron explicarlo y afirmaron que no había magma en el área. Las especulaciones se volvieron locas. Algunos afirmaron que se estaban abriendo portales. Otros dijeron que el infierno mismo estaba arrastrándose hacia la superficie, pero todos compartían la sensación de que algo extraordinario, algo inexplicable, se estaba desarrollando. Mary Thompson experimentó un sueño inquietante, el último. En él, el mar retrocedía, como preparándose para una gran inundación. Pero en lugar de agua, surgiendo de las profundidades, era humo negro y vivo, con ojos que parecían observarla. De en medio del humo surgió una figura vestida de blanco, con el rostro oscurecido por las sombras. Caminó sobre el agua, y a su alrededor, la gente se arrodilló, ofreciendo a sus hijos, su libertad, sus mismas almas. Mary se despertó gritando y con el corazón acelerado. En su diario escribió, «He visto al anticristo y fue adorado». En este punto, el mundo había cambiado irrevocablemente. La verdad se había vuelto esquiva, oscurecida. El bien y el mal ya no estaban claramente definidos, se habían revertido.
El caos había dejado de ser una anomalía y se había convertido en la nueva normalidad. Sin embargo, a pesar de todo, Dios continuó clamando, ofreciendo advertencias y extendiendo una mano. Robert Hastings, en su última entrevista, compartió un mensaje de esperanza. No importa lo que venga, no importa cuán oscuro se ponga. Vi la luz. Vi al Rey y sé que regresará, no para destruir, sino para redimir. Falleció pacíficamente al día siguiente mientras dormía. Mientras las naciones luchaban contra el caos y las instituciones se aferraban desesperadamente a una fachada de control, la gente corriente empezó a despertar. Miles de personas se reunieron en plazas públicas, campos e incluso desiertos, buscando consuelo a través de la oración, el llanto y la búsqueda de respuestas. La confianza en la ciencia, los gobiernos y los medios de comunicación se había evaporado, dejando atrás el hambre de algo real, algo divino. Movimientos espontáneos de arrepentimiento comenzaron a surgir en todo el país. En Atlanta, un grupo de jóvenes guardó sus teléfonos y se desconectó de las redes sociales para ayunar y orar. En Phoenix, se reabrieron iglesias que habían estado abandonadas durante mucho tiempo. En Dallas, un servicio de adoración al aire libre atrajo a más de 20,000 personas, donde oraron fervientemente pidiendo misericordia bajo el brillo de un cielo de otro mundo. Entre ellos estaba Sarah Del Roy, que se subió a una caja de madera con la Biblia a la mano y gritó: «Esperan el juicio final como si estuviera lejos, pero ya está aquí entre nosotros. El cielo habla. El espíritu llora, pero escuchamos». Fue durante esta semana que ocurrió algo sorprendente. Los astrónomos alertaron al mundo sobre un fenómeno inquietante. Constelaciones enteras estaban cambiando. Las órbitas de los planetas se ajustaron sutilmente, pero los cambios fueron perceptibles para todos. La creación misma parecía estar en movimiento, como si el universo se estuviera reconfigurando en preparación para un evento de importancia incomparable. Y entonces, el sonido regresó. Esta vez fue más claro, más contundente. Emanó del núcleo de la Tierra, de los océanos, de las montañas, de todas partes. Las trompetas sonaron una vez más, pero ahora se unió un ritmo nuevo e inquietante, un tamborileo como el latido de un corazón divino. Era como si el cielo mismo se estuviera preparando para descender. Durante este tiempo, la frecuencia de las apariciones aumentó. Ya no eran meras visiones. La gente hablaba de interacciones tangibles. Algunos afirmaron haber sido tocados por luces radiantes, mientras que otros vieron figuras angelicales en momentos de profunda desesperación, solo para desaparecer sin dejar rastro. Los testimonios nos inundaron, curaciones repentinas, voces que llamaban a las personas por su nombre, liberaciones inexplicables. Pero no todas las apariciones vinieron de la luz. En algunas ciudades comenzaron a aparecer figuras envueltas en oscuridad, siluetas altas y sombrías con brillantes ojos rojos, seres que no proyectaban sombras, pero absorbían la luz a su alrededor. Estas figuras oscuras aparecían predominantemente de noche, en lugares abandonados, y dondequiera que aparecieran, un frío escalofriante recorría el aire. Muchos comenzaron a reportar sueños inquietantemente similares, sueños de una escalera interminable que descendía hacia la oscuridad, con voces que instaban: «Elige ahora». Los animales también empezaron a comportarse de forma errática. En Nebraska, las vacas formaban círculos cerrados, mirando hacia arriba como si estuvieran en trance. En Montana, los caballos se reunieron en los límites de las granjas, aparentemente tratando de huir de una fuerza invisible. Los perros ladraban a la nada, y los pájaros se estrellaban contra las ventanas en suicidios en masa. Era como si la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se estuviera disolviendo, y el velo entre los mundos se estuviera rasgando. Y entonces aparecieron los marcados. Personas en varias partes del país comenzaron a despertarse con extrañas marcas en el cuerpo, cruces, estrellas e incluso la palabra Dios grabada en la piel. Algunas marcas brillaron brevemente, mientras que otras permanecieron, apareciendo y desapareciendo. La ciencia trató de racionalizar estos fenómenos como reacciones alérgicas o eventos psicológicos, pero quienes llevaban las marcas sabían que era espiritual. Una vez más, el nombre de Trump surgió,
aunque esta vez no en persona. En cambio, su imagen apareció en forma holográfica. Por redes clandestinas circularon viejos discursos reeditados con matices siniestros. Algunos afirmaron que resucitaría, otros insistieron en que nunca había muerto realmente. Las teorías de conspiración florecieron, y muchos comenzaron a creer que, de alguna manera, él era central para un evento más grande que se estaba desarrollando, la apertura del cuarto sello. En Oriente Medio, el río Éufrates siguió secándose, un fenómeno que había comenzado años antes, pero que ahora era innegable. A medida que las aguas retrocedieron, emergieron ruinas antiguas y templos olvidados, con inscripciones en idiomas que ni siquiera los lingüistas más eruditos podían descifrar. Pero seguía apareciendo una palabra: despertar. En Israel, los líderes religiosos guardaron silencio. Algo los había sacudido hasta lo más profundo. Algunos desaparecieron de la vista del público. Otros fueron vistos llorando cerca de los muros de Jerusalén, sin decir nada. El sumo sacerdote, que alguna vez fue una figura destacada en los medios de comunicación, ya no concedió entrevistas. Se difundieron rumores de apariciones celestiales dentro del templo, sugiriendo que los misterios divinos se estaban revelando en secreto. Parece que todo convergía. El mundo entero, de una región a otra, parecía sentir que algo monumental se acercaba. La creación misma estaba en movimiento, preparándose para una nueva realidad. Luego vino una transmisión que sacudió al mundo hasta la médula. Durante un eclipse total transmitido en vivo desde la Patagonia, la gente observó cómo la sombra del sol cubría la tierra. Pero en el momento del eclipse, apareció una figura en el centro de la sombra. Una cruz de luz pura, inexplicable por cualquier medio científico. La cruz permaneció exactamente 77 segundos antes de desaparecer. Al mismo tiempo, una plaga afectó a 5 de las capitales más poderosas del mundo: Washington, Londres, Roma, Moscú y Tel Aviv. El mundo quedó sumido en la oscuridad, pero solo por un breve momento. Cuando regresaron las luces, aparecieron señales extrañas en el cielo. No estrellas fugaces ni auroras, sino palabras y símbolos distintos, como si los cielos mismos hablaran. En ese momento, hasta los más escépticos empezaron a admitir que algo extraordinario estaba sucediendo. Sara Del Roy reunió a su congregación por última vez, no en una iglesia, sino en un campo abierto, donde, bajo las estrellas cambiantes, proclamó: este no es el fin. Es el principio del fin. Lo que viene no se puede evitar, pero se puede derrotar. No con armas, sino con fe. No con política, sino con las rodillas dobladas. Estamos en el umbral de la mayor profecía jamás cumplida, el regreso del Rey. Y con esas palabras, los vientos empezaron a soplar de otra manera. El aire se hizo más pesado y los colores del cielo se hicieron más intensos. El tiempo mismo pareció deformarse. En su última entrada en el diario, Mary Thompson escribió: hoy escuché el sonido nuevamente, pero era diferente. No fue una advertencia, fue un anuncio, como si el cielo dijera: él viene. El mundo, aunque seguía girando, había cambiado de manera invisible. La gente se miraba unos a otros con una comprensión compartida, una sensación de inevitabilidad. El peso invisible en el aire hablaba de algo inevitable. Algo se acercaba, algo de lo que nadie podía escapar. Luego llegó la última noche en Oklahoma. El cielo se abrió de nuevo, no con truenos ni relámpagos, sino con un silencio que lo abarcaba todo. Mary Thompson, atraída hacia afuera, miró hacia arriba y vio los cielos congelados, sin estrellas, sin nubes, solo un vasto vacío cósmico. Luego, sin previo aviso, un relámpago cruzó el cielo, silencioso e inmóvil. Un halo de luz se formó sobre el centro de la ciudad, y dentro de él apareció la figura que muchos habían visto antes: Cristo. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, un ejército radiante de miles de seres estaba de pie, algunos llorando, otros cayendo de rodillas. La ciudad se vació cuando la gente inundó las calles, y entonces Cristo habló. Nadie escuchó con sus oídos, pero cada alma entendió. Cada persona, en cada rincón de la ciudad, recibió el mensaje en espíritu:
no en palabras, ha llegado la hora. Estas palabras resonaron en lo profundo de sus corazones, sacudiéndolos hasta la médula. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo se oscureció por completo. Un terremoto de magnitud inimaginable sacudió el sur del país, partiendo la tierra de una manera nunca antes vista. Los lagos se agotaron en segundos, las montañas temblaron. Sin embargo, en medio del caos, quienes habían escuchado el llamado se mantuvieron firmes. Sara Del Roy, con los brazos levantados en señal de elogio, sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que ya estaba hecho, que la promesa se había cumplido. Luego vino la señal final, la luna de color rojo sangre, que alguna vez había significado perdición. Ahora brillaba con un resplandor dorado. Un signo no de destrucción, sino de redención. Era como si el cielo mismo estuviera declarando, la justicia está llegando. La gloria está cerca. Días después de la muerte de Roberta Steens, se descubrió una última grabación en la que decía, cuando todo parezca perdido, mira al cielo. Y cuando el cielo parezca cerrado, mira hacia adentro, porque el Rey está más cerca que nunca y aquellos que lo esperan nunca quedarán decepcionados. Este mensaje se extendió como la pólvora y llegó a millones de personas en todo el mundo. Desencadenó un nuevo movimiento, uno de oración, reconciliación y esperanza. Familias reunidas. Las iglesias estaban llenas. Y ante nuevos desastres, persecuciones y señales aún más oscuras, una nueva llama se encendió en el corazón de los que quedaron. Esta vez, ya no era el miedo lo que mandaba, era la fe. Fe que no buscaba liberación, sino fuerza para perseverar. Aunque los cielos tiemblen y la tierra se abra, yo confiaré, declaró una voz. Y esta fe definiría a aquellos que soportarían la revelación final. El mundo nunca volvería a ser el mismo, pero aquellos que habían oído las señales, visto los cielos y comprendido los tiempos, se estaban preparando no solo para sobrevivir al apocalipsis, sino para dar testimonio de la gloria de Dios cuando se revele a todos. ¿Has escuchado las señales? ¿Has visto los cielos? Ahora la lección es tuya. Si este mensaje te ha desafiado, no lo ignores. Este espacio existe para ayudarte a discernir la verdad y prepararte espiritualmente. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este mensaje. Sé parte de los despiertos y vigilantes, porque lo que viene está más allá de todo lo que hayamos experimentado. Y cuando suene la última trompeta, debéis estar preparados.